Gracias doy a Dios por cada uno de ustedes. La gloria sea para Dios. En esta mañana he titulado mi prédica Nuestra posición en Cristo. Este tema pues es un tema bien interesante que yo vine a entender solo cuando llegué a esta congregación, después de caminar en mega iglesias por 9 años. Hace 4 años que llegué a la vida en Cristo, a la nueva vida en Cristo, entendí el tema de mi posición en Cristo. Y este tema, mis hermanos, es clave para lo que hemos venido hablando de ejercitarnos en la renovación de la mente y en nuestro crecimiento del conocimiento de Cristo. Pues es necesario que como iglesia avancemos. ¿Avancemos en qué? En pedirle al Espíritu Santo que nos dé la revelación y el entendimiento para saber cómo manifestamos la plenitud de Cristo y cómo podemos cumplir el propósito para el cual fuimos creados, que lo vimos en mi prédica pasada. El propósito para el cual fuimos creados es llenar la tierra con la gloria de Dios. Amén. 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 Hay una frase en la Biblia que es muy pequeña, pero es una preciosa frase y aparece más de 130 veces en el Nuevo Testamento y es en Cristo. En Cristo. Pero ¿qué significa estar en Cristo, mis hermanos? Cuando nosotros le abrimos la puerta de nuestro corazón al Señor, lo aceptamos, decidimos caminar con Él, le entregamos nuestra vida, permitimos que Él tomara el control de nuestra vida y entendimos el plan de la obra redentora y el propósito para el cual fuimos creados, nos volvimos uno con Él. Él en mí y yo en Él. Y no podemos separar esto. Esto es algo, fue un hecho eterno que ya ocurrió. Y es como cuando hacemos café, entonces usted echa el agua, pero le echa la cucharadita. ¿Ahí usted puede separar el café del agua? No. Ya es lo que es café. Asimismo, nosotros cuando recibimos a Cristo, nos hicimos uno con Él. Dice la palabra que todo lo que Dios ha unido está en Cristo. Y lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. Tenemos entonces ahora esa comunión con Cristo. Y pensábamos que comunión era estar cerca de Dios, que yo voy a buscar a Dios. Y la comunión realmente es mucho más, va más allá de eso. El tema es que ahora Cristo vive en nosotros. Y la comunión dice que es la participación en lo común. ¿En lo común de quién? Es que compartimos ya una nueva vida con Cristo. ¿Cuál vida? Pues la vida que Dios nos dio a través de su Hijo Jesucristo, ¿sí? No es parecerme a Cristo, no es esforzarme en ser una mejor persona, no es acercarme cada 8 días, o también incluso veníamos con paradigmas y esquemas en nuestra mente de que entrábamos a nuestro lugar secreto, orar y había un protocolo, ¿no? Leer la Biblia en cierto orden, orar de tal manera. Y realmente la intimidad con Dios fluye en el Espíritu. O sea, no puedo tener un esquema ni un protocolo, ni sé. A veces entro a mi lugar secreto y no hablo, porque solo escucho a Dios, ¿sí? A veces canto muchas canciones y no oro, pero estoy adorando al Señor, ¿sí? Entonces es compartir esa misma vida, la vida que Dios nos entregó a través de su Hijo Jesucristo. Ahora nosotros somos un solo cuerpo y como iglesia somos un solo cuerpo. Cristo es la cabeza y nosotros el cuerpo. Tenemos una misma mente y un mismo corazón. No debemos pensar, hermanos, que yo recibí la mente de Cristo y yo ahora tengo 2 mentes, mi mente natural y la mente de Cristo. No, yo tengo la mente de Cristo y tengo el corazón de Cristo. No tengo 2 corazones, el corazón de Paola y el corazón de Cristo. Tengo un solo corazón y es el de Jesús. Cuando compartimos pues esta vida, ¿cómo la compartimos? Y entonces a veces pensamos que
tomarnos un café con un hermano, es compartir, ¿cierto? Uno comparte tiempo. Compartir vida es llevar el evangelio, es compartirle a alguien que está en necesidad o que no lo conoce, o incluso que lo conoce y no sabe cómo sortear todas esas circunstancias que se dan en el día a día. Compartir vida es eso, dar a luz la vida de Cristo. Cuando nosotros amamos, porque somos amor, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, nosotros compartimos vida, la vida de Jesús. Así que estar en Cristo pues no es nada más, mis hermanos, sino identidad. Identidad es la base de todo. Si yo sé quién soy en Cristo, pues yo sé cómo voy a afrontar las diferentes circunstancias en Cristo. Y cuando hablamos de identidad, por eso vemos hoy en el mundo muchas personas tratando de ser incluidas en muchos grupos, comunidades, socialmente, queriendo ser aceptados, queriendo pertenecer a algo, porque les falta identidad. No saben quiénes son, no saben para qué están aquí, no tienen propósito. Entonces, cuando hablamos de identidad, pues yo me pregunto, ¿y ahora cómo me llamo? ¿De qué familia vengo? ¿Cuáles son las costumbres que tengo ahora? ¿O qué heredé ahora que soy de esta familia? ¿Sí? Ahora soy de la familia de Cristo. Y es la base de nuestra nueva vida en Cristo es nuestra identidad. Conocer quién soy yo en Cristo, y eso lo vimos en una también de mis prédicas pasadas, el propósito de la redención. Vimos que era necesario morir, porque si yo no muero a esa vieja naturaleza, no puedo resucitar. La palabra dice que nosotros resucitamos juntamente con Cristo, ahora en esta nueva vida. Y que Dios ahora nos ve a través de su Hijo Jesucristo. Entonces Él no está viendo a Paola, Él no está viendo a Juanito, a Pepito, a Perencejito, Él está viendo a Cristo en nosotros. Cada uno de nosotros es Cristo en esta nueva vida. Y vamos a ver en la palabra, en Efesios 2:6, dice la palabra, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad con nosotros en Cristo Jesús. La gracia veíamos que era el favor inmerecido de Dios. A Él le plació. Él no dijo, uy, voy a salvar a este, voy a salvar al otro, no. A Él le plació por el grande amor que nos tenía, dar su vida por nosotros. Y en Efesios 1:3 dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. Entonces ya lo tenemos todo. Tenemos todas las bendiciones espirituales. El problema, mis hermanos, del mundo hoy es que está buscando las bendiciones materiales. Entonces ahí están en el lugar equivocado. Por ende, si Dios nos ve a través de su Hijo y por lo que Él hizo en la cruz, no por lo que yo hago, ni por lo que yo era en mi antigua manera de vivir, pues mi nueva vida o mi nueva identidad es en Cristo. Por eso la palabra de hoy es en Cristo. Lo que dice su palabra de quién soy yo en Cristo, esa es mi posición, es en lo que yo debo creer. Y cuando yo creo, esa es mi realidad. A mí me pueden decir cosas, que eso no es así, que al cristiano le toca sufrir para poder crecer. Pero es que está claro, está en la palabra, es mi posición. Lo que Dios dice de mí es lo que yo soy. Y punto. No se ponga a ponerle tiza ni a buscar qué dijo Darwin, qué dijo no sé quién, qué dice el otro libro, qué dijo el pastor. Métase con el Señor, escudriñe la palabra y ahí está. La posición de un creyente discípulo de Cristo, recordemos que también en la prédica pasada les decía que no es lo mismo ser creyente a ser discípulo de Cristo. El creyente discípulo de Cristo tiene unos componentes particulares y especiales que lo compartimos en el grupo de la iglesia en un videito para que lo vea y es muy chévere. Entonces nuestra posición tiene que ver con el estado legal como hijos de Dios, ¿sí? Cuando usted se casa, usted ya no es soltero, usted es casado. Ese es su estado legal. Hay casados que parecen solteros, pero sí, es su estado legal. Usted cambió
¿sí? Su estado legal ahora es hijo de Dios en Cristo. Y como Dios me ve en Cristo, pues eso incluye todo lo que Él ha hecho por mí, lo que hizo en la cruz, y es perfecto. Ahora les pregunto, ¿nuestra posición siempre es perfecta? ¿Qué creen? ¿Sí? Siempre es perfecta. Porque no depende de lo que yo hago, no depende de lo que yo era, sino depende de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Estamos en Cristo y Dios nos ve perfectos en Él. Recordemos entonces lo que debe ser nuestra oración en el lugar secreto. No debe ser la pedidera, la oración de la oveja, bendíceme, ayúdame, no. Debe ser una oración de gratitud. De gratitud, ¿por qué? Porque Él ya lo hizo todo, ¿sí? ¿Y yo ahora qué tengo? ¿Qué? Posicionarme. ¿Y cómo me posiciono? Creyendo en su palabra. Entonces, en nuestro ejercitar diario también, y no solo en nuestro lugar secreto, que es nuestra intimidad con Él, en nuestro ejercitar diario también renovamos nuestra mente, ¿cierto? Porque usted salió con una aureola ya del lugar secreto y, mejor dicho, va volando, levitando, pero se le atravesó el del carro y lo cerró y ya se le fue el Espíritu Santo y le bajaron los buitres, ¿sí? Ahí es donde Dios no nos está poniendo esas circunstancias para, ay, tiene que sufrir el cristiano. No, las circunstancias, las situaciones, todo lo que nos pasa en el día a día, lo que afrontamos porque estamos en el mundo pero no somos del mundo, son oportunidades, oportunidades de crecimiento. ¿Por qué? Porque Jesús ya lo hizo todo, pero yo tengo que crecer en el conocimiento de Cristo. Y a medida que yo camino y crezco en el conocimiento de Cristo, pues yo voy haciéndome más maduro en la vida del Cristo. Y ya no se manifiestan esas cosas de mi vieja naturaleza que están muertas y que desafortunadamente vemos que de pronto pueden salir en algún momento. Y viene la condenación y ay, otra vez pequé y entonces ya me considero pecador y no me paro en mi posición. Tengo que traerme otra vez, jalen a la loca de la casa que es la mente y posiciónenla. ¿Sí? Ella es la oposición de nosotros, los cristianos. Entonces oramos la palabra. ¿Y cómo oramos? Pero Paola, yo no sé orar, a mí no me sale nada, la inspiración no viene. No, abra su Biblia y ore con la palabra. No es hacer nada más, no es tan difícil. Oramos con la palabra, por ejemplo, y les voy a dar ejemplos de versículos puntuales para que usted los anote y los medite en su casa y empiece a ejercitarse. Como cuando uno va al gimnasio y quiere bajar de peso y al principio le duele, ¿sí? Al otro día ya no le duele tanto y al final ya queda usted en su peso ideal. Así mismo pasa con la renovación de nuestra mente. Entonces nos ejercitamos ¿en qué? En la palabra. La palabra en Colosenses 1:14 dice que hemos sido perdonados. Entonces, ¿por qué un creyente, discípulo de Cristo, todavía dice que es pecador? Yo no entiendo. ¿Sí? Sí, la posición es que fuimos perdonados, punto. No, lo que le digo, no se ponga a pensar, esto será verdad, esto será mentira. Créale a Dios, ¿sí? Entonces, ¿creemos que somos pecadores? No, nosotros no deberíamos ni pensar, ni siquiera concebirlo en nuestra mente que somos pecadores. Fuimos justificados, eso está en 1 Corintios 5:21. Entonces, ¿por qué un creyente anda con culpa y condenación? Si ya fuimos justificados y Dios me ve a través de Cristo. Fuimos cercanos a Dios. Efesios 2:13 dice que, pero ahora en Cristo, miren la palabra clave, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por tanto, un creyente discípulo de Cristo debe pensar que yo ya no siento a Dios. No, el Espíritu Santo se fue, porque yo me porté tan mal esta semana que ya me fue. No, el Espíritu Santo está ahí, Él mora en nosotros, ¿sí? No debemos pensar ni que Dios nos ha abandonado, ni que Jesús no habita en nosotros, porque Él está ahí. ¿Qué más fuimos? Aceptados por Dios, ¿sí? La gente buscando dónde lo incluyen y nosotros ya tenemos
¿Dónde fuimos incluidos? En la familia de Cristo. Fuimos aceptados por Él y eso está en Efesios 1:6. Y entonces usted ¿cómo se posiciona? Señor, yo fui aceptado por ti. Allí me rechazaron, allí me juzgaron, allí me dijeron que yo no servía, que yo no era, que yo no podía. Pero la palabra, ¿qué dice de ti la palabra? Que tú fuiste aceptado por Dios. Amén. Fuimos hechos santos y la palabra santos quiere decir que uno es perfecto, es la plenitud de Cristo. Vimos que ser santo no es no cometer errores. Ser santo es la plenitud de Cristo, es entender lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Libres de toda culpa, que a los ojos de Dios Él me ve como si nunca hubiese pecado, que Él me ve como ve a Cristo. Fuimos sellados en su Espíritu, ¿sí? En Efesios 1:13 dice, ¿en el cual, ¿en quién? En Cristo. También desde que creíste fuiste sellado con el Espíritu de la promesa. Esto garantiza que nuestra herencia, que es el Espíritu, es quien abre nuestros ojos y nuestro entendimiento a la revelación de la palabra. Fuimos completos también. Todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana está en Cristo. Amén. No fuimos creados, Dios no nos creó para encontrar plenitud en otra cosa. ¿Sí? A veces dependíamos de si el esposo me dijo que tan linda que estoy hoy, que si me pinté el cabello, si se dio cuenta, entonces, ay, mi corazón se ponía triste porque no me dijo, no se dio cuenta, no me hizo el piropo, ya no me quiere, ¿cierto? Estábamos dependiendo de las emociones, ¿sí? Y cuando entendemos que estamos completos en Cristo, pues ya no dependemos de nada de eso. Chévere si te lo dijo, pero si no te lo dijo no te vas a morir, ¿sí? Entonces, dependemos netamente para encontrar plenitud de Cristo Jesús. Colosenses 2:9 y 10 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces yo les pregunto, ¿necesitamos algo más fuera de Cristo? No, Todo está. Todo lo tenemos. Y vemos algunos versículos también donde encontramos la palabra en Cristo o su equivalente, por ejemplo en Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Gálatas 3:26, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ya lo vimos, habéis sido cercanos por la sangre de Cristo. Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva creación. Y vemos que cuando nacemos a esta nueva vida y entendemos lo que es identidad, que para eso de pronto algunos, si son nuevos en el Evangelio, se estarán preguntando, ¿y cómo empiezo yo a leer la Biblia para posicionarme en esa identidad? Efesios, Colosenses y Romanos. ¿Sí? Esos 3 libros son claves. No se vaya a Génesis a enredarse que por allá mataron a Caín y no sé qué. Eso sí es bueno estudiar el Antiguo Testamento, pero recordemos que el Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo, ¿sí? Y que Jesús, cuando Jesús murió, pues nosotros estamos ya posicionados en Él. Dice que estamos vivos, la palabra en Efesios 1:7 al 10 dice que estamos vivos, que caminamos en libertad, que somos santos, que estamos sin culpa. En 1 Corintios 2:16 dice que yo tengo la mente de Cristo. En Filipenses 4:7 dice que tengo la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿cierto? Y si yo tengo la paz de Dios, ¿por qué me angustio?
¿Cierto? ¿Y por qué si me dicen que me quedé sin trabajo, me angustio? ¿Sí? Si la palabra dice que yo tengo la paz de Dios. Entonces ahí, mis hermanos, es donde debemos ejercitarnos y soltarnos en Él y confiar en Él. No importa la situación que se dé en lo material. Nosotros no somos seres naturales, somos seres espirituales. ¿Sí? Somos seres eternos. La vida eterna Él nos la entregó en la cruz. Primera de Juan 4:4 dice que tengo al más grande viviendo dentro de mí. Y si Él vive dentro de mí, ¿quién contra mí? Filipenses 4:13 dice que yo todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Entonces puedo hacerlo todo, ya no hay temor. Y vamos a tomar una decisión y nos da miedito, ¿cierto? Ay, ¿será que sí? ¿Será que no? Señor, muéstrame si trae la media verde. Ese sí es, no. Si yo tengo clara, sí, empiezo a pedirle señales a Dios, ¿no? Si yo estoy en Cristo, el Espíritu Santo me va a llevar a tomar las mejores decisiones. ¿Sí? En 2 Corintios 5, 17, 21 dice que soy una nueva criatura, que soy más que vencedor por medio de Cristo, que yo soy la justicia de Dios. ¿Sí? Entonces acá nos damos cuenta, mis hermanos, miren todas, y no les leí las 130 veces que aparece en Cristo, para dejarles tarea para la casa. Acá nos damos cuenta, mis hermanos, que la palabra es lo que necesitamos para renovar la mente. ¿Sí? ¿Cómo cambiamos los esquemas, las costumbres, los patrones que traíamos de nuestra niñez, de lo que me hicieron, de lo que no me hicieron, de mis experiencias? Con la palabra. La renovación de la mente. Nuestro cerebro está en la capacidad de tener una mente nueva. ¿Sí? Y eso los estudios lo están estudiando hoy los psicólogos y todo está en la Biblia. Están conociendo hasta ahora lo que Dios ya nos había revelado hace miles de años a nosotros. Entonces entendemos pues la importancia del renovar nuestra mente. Y si Dios me ve así, ¿por qué en vez de apropiarme de mi posición, yo permito que la oposición que es mi mente me estanque? Porque es que se vuelve un estancamiento, no avanzo en el fluir de lo que yo ya soy en Cristo, ¿cierto? Y no puedo dar o manifestar o dar a luz la vida de Cristo en mí. Yo digo, no, eso es difícil. No es difícil, es entender esto, mis hermanos, es posicionarme, es renovar mi mente. No tiene que hacer esfuerzo, no tiene que hacer cursos de teología, no tiene que ir a donde el pastor de la mega iglesia a que lo unja y le eche aceite en la frente, no. Es Cristo y usted, relación. Amén. También dice la palabra que somos herederos, y por ser herederos, pues yo tengo que preguntarme cómo disfruto de la herencia, ¿cierto? Porque ¿cómo puedo disfrutar de lo que Cristo me dio si no sé, si no conozco la palabra? Es como cuando tú compras un crucero todo incluido y no sabes qué tiene el crucero, entonces te perdiste del karaoke, te perdiste de la comida, de todo, ¿sí? ¿Qué incluye un crucero? ¿Sí? Es todo incluido. Entonces, si yo no sé qué tiene lo que me están vendiendo o qué tiene mi paquete, pues no voy a poder disfrutar. De pronto me fui al barco y me quedé sin conocer muchas cosas más que tenía yo incluidas. ¿Por qué? Porque no leí, porque no pregunté, porque no escudriñé, porque no conocí que tenía esa herencia. Lo mismo pasa con Cristo. Si tú quieres disfrutar de la vida en Cristo, pues tienes que sumergirte en Él, sumergirte en la palabra. Así vas a poder disfrutar de la herencia. Y entonces, para saber qué tenemos, a veces nos vamos al otro extremo, ¿no? Me voy a leer toda la palabra de Génesis, Apocalipsis, a ver qué dice, pero realmente no, sin un entendimiento y sin una conciencia. Y lo más importante es, sin enamorarme de Cristo. ¿Sí? Entonces, ahí ya estoy haciendo un esfuerzo que no va a suceder, porque lo primero que yo tengo que hacer es enamorarme. Si a mí no me gusta,
lo que estoy leyendo, si no me apasiona, si no me llama la atención, pues no voy a poder apropiarme de esa posición, ¿cierto? Y pues la única forma de crecer en el conocimiento de Cristo es enamorándonos de Él. ¿Por qué? Porque cuando uno se enamora, aparte, pensemos en el área sentimental, ¿no? Las cosquillas en el estómago, ay, me gusta la persona, ¿cierto? Pero aparte de eso, ¿tú qué quieres saber de esa persona? Todo. ¿Qué le gusta? ¿Qué hace? ¿Quién es la familia? ¿Dónde trabaja? ¿Sí? Es lo mismo. ¿Quieres pasar tiempo con esa persona? ¿Quieres hacer todo por hacerla feliz? ¿Te entregas completamente, incondicionalmente? Eso es el amor. Eso es estar enamorado, ¿sí? Entonces, si yo estoy enamorada de Cristo, ¿yo a qué me dedico? A conocerlo. ¿Qué le gusta? ¿Cómo caminó Él cuando estuvo aquí en la tierra? ¿Qué dice su palabra que yo soy? ¿Qué me entregó? ¿De qué soy heredero? Y cuando nos enamoramos, pues, ese enamoramiento va a producir esa hambre y esa sed por la palabra. Porque cuando uno empieza a caminar con Cristo y no tiene esta revelación o el entendimiento, uy, la palabra es que no la entiendo, yo leí y no la entiendo, me quedé dormido, me da pereza, ¿cierto? Pero si yo estoy enamorado, ¿qué hago cuando estoy enamorado? ¿Y mañana nos vemos? ¿Y a qué hora si estoy todo el tiempo pensando en esa persona y cómo la conozco más y cómo paso más tiempo con esa persona, ¿cierto? Es intimidad con Él. Pero también sucede algo, y es que cuando crecemos en el conocimiento de Cristo, aparte de posicionarnos y enamorarnos de Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Poner nuestros ojos en las cosas de arriba, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si no ponemos nuestros ojos en las cosas de arriba, pues estamos pensando en las cosas de la tierra. Y allí ya hay una barrera para que yo pueda abrir más mi mente y entender lo que es estar en Cristo. Colosenses 3:1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Dios. Entonces, si ven que la palabra muerte aparece muchísimas veces, porque fue esa muerte espiritual que ocurrió cuando morimos con Cristo, cuando morimos a esa vieja naturaleza. Y esas cosas de arriba pues son eternas, ¿no? En cambio las de la tierra son temporales. Tú te enamoras y mañana te separas, ¿sí? Tú hoy tienes plata y mañana no tienes. Tú compraste una casa y pasó algo y se la llevó un terremoto, ¿cierto? Las cosas de la tierra son temporales, pero las cosas en Cristo son eternas. Entonces, nos podemos estar preguntando, bueno, ¿y qué pasa con mi posición, con mi trabajo, con mis viajes, con mi dinero, con mi carrera, con mi área sentimental, con mis likes? Dios tiene el control de todo, ¿sí? Debemos soltarnos en los brazos de Él. Él va a hacer todo lo que tú anhelas en el corazón, pero cuando entiendas que debes poner tus ojos en las cosas de arriba. Y hoy el mundo vive así. Efesios 4, 17, 20 nos dice el Señor: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué es la vanidad? La vanidad es el orgullo de las personas que tienen un alto concepto de sí mismos, que tienen un afán excesivo de ser admirados, reconocidos, considerados por esos méritos, ¿sí? Que quieren salir adelante por encima de lo que sea, pero cumplir sus propios objetivos y méritos. ¿Qué más dice en el versículo 18 de esa misma palabra? Teniendo el entendimiento entenebrecido. Ojo, esto es para los que no están en Cristo. Así están las personas hoy sin Cristo. Hay oscuridad para entender por qué están alejados de Dios. Son ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza del corazón que les cierra las puertas a las cosas de Dios. Entonces vemos que esa es la condición de las personas que viven hoy sin Cristo. Y nosotros también debemos orar por ellos.
¿Qué debemos orar? Que el Espíritu les dé, los ilumine y les dé revelación en su pensamiento, al entendimiento y al crecimiento en la palabra de Cristo, que puedan conocer a Cristo. ¿Y cómo van a conocer si nosotros no les hablamos? Entonces, esa es nuestra labor. Esa es nuestra labor como cuerpo de Cristo. Que la gente tenga esa conciencia y esa necesidad de Cristo. Y el 20 dice, ustedes no han aprendido hacia Cristo, si en verdad le han oído y han sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre, el cual está viciado por los deseos engañosos. Entonces nosotros como creyentes, discípulos de Cristo, perseguimos es la voluntad de Dios, no nuestra voluntad, ¿sí? No nuestros propios logros, no nuestros propios méritos. O sea, es un desprendimiento total. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces nosotros como iglesia crecemos en sabiduría y entendimiento, en el conocimiento de Cristo, para entender ¿qué? El misterio de su voluntad. Y hablamos entonces de posición, que ya sabemos cómo nos posicionamos, ¿cierto? Pero también debemos saber diferenciar la posición de la condición. Vimos que la posición es cómo me ve Cristo a mí, pero la condición es el estado o situación en que se halla alguien o algo. El problema está en si nos estamos apropiando de la condición y no de la posición, ¿cierto? ¿Cuál era nuestra condición? Pues nuestra antigua manera de vivir. ¿Y de qué dependía esa condición? De lo que nosotros éramos en nosotros mismos, no en Cristo. Mi condición era de lo que dependía de mí, ¿sí? Ahora, cuando hemos nacido, pues ya dependemos es de estar en Cristo. Y esa es la razón del por qué Pablo en la carta a los Corintios les dice al pueblo, a los creyentes, discípulos de Cristo, que eran santos, pero que a su vez estaban viviendo como no debían vivir. Porque no conocían su posición, estaban viviendo todavía en su condición. Y entonces pues debemos andar por fe, creyendo en la posición. Esto quiere decir en lo que somos en Cristo. Colosenses 2:6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Cuando dependemos de lo que somos en Cristo, renovamos nuestra mente, el Espíritu Santo lo hace real en nuestra vida, ¿sí? Entonces, recuerden que no es en nuestras fuerzas, recuerden que por más que usted se esfuerce en hacerlo, no va a pasar nada. Tenemos que sumergirnos, intimidad con el Señor, renovar nuestra mente. Cuando comprendemos que somos santos en Cristo Jesús, fluye la santidad, eso fluye. Eso no es un sacrificio, no es una carga para nosotros los creyentes discípulos de Cristo. Cuando entendemos que somos hijos de Dios, fluimos en el vivir como hijos de Dios. Ya hace parte de nosotros, ¿sí? Ya ni siquiera te das cuenta, o sea, la diferencia, porque ya la otra parte, la antigua manera de vivir está muerta. Y entonces entendemos y podemos resumirlo así, que Dios me ha puesto en Cristo y que en mí mismo pues no soy nada, y en Él lo soy todo, ¿sí? Y es por eso, mis hermanos, que en esta mañana traje esta palabra, porque es importante que crezcamos como cuerpo en el propósito de Cristo, en el propósito para el cual fuimos creados. Y a veces decimos, pero tengo que dejar todo, no me puedo quedar con este poquito, mejor en esta área sí, pero en esta área no. No, con Cristo es todo o nada, no hay grises, o es blanco o es negro. Y así vivimos hoy nuestra vida en gozo, en amor. Como iglesia ya estamos unidos a Cristo. Lo que tenemos que hacer es trabajar en dar a luz la vida de Cristo en otras personas. Que otros conozcan esta verdad, que otros que están necesitando de nosotros puedan ver a Cristo en nosotros
puedan ver la diferencia, que hacemos la diferencia, que pertenecemos a la familia de Cristo. Amén. Amén. Vamos a orar.